Como cada miércoles en el Señor nos permitimos estar nuevamente congregados en su nombre para dar inicio a este tema, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Estamos hablando en una serie que hemos titulado Transformación, la importancia de ser transformados, la importancia de alcanzar esa plenitud que nos habla la palabra, de ser plenos. Y hoy estaremos tocando la pregunta, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Quiero ir un poquito a Juan capítulo 4 como una introducción. Y en el versículo 5 de Juan capítulo 4, verso 5, dice que había una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a José, su hijo, y estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado, se sentó del camino junto al pozo. Y una mujer de Samaria dice, vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Quiero ir más adelante, todos sabemos un poquito, y versículo 10 dice que Jesús le responde después de que la mujer le empieza a decir, ¿cómo es posible que me pidas tú a mí de beber? Cuando pues, hay un tema de no una buena relación judío con samaritanos. Pero el versículo 10 dice, si tú conocieras el don de Dios, dijo Jesús, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Subraye versículo 10, agua viva. Ahora, vamos a lo que Jesús le dice. Jesús y Nicodemo, lo hemos tocado constantemente, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo. La pregunta concreta es, ¿de qué agua está hablando Jesús? El que no puede nacer de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de Dios, el que no ha nacido. Versículo 10 de capítulo Juan 4:10 dice, si tú supieses, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Entonces hay un agua que es agua viva. Versículo 13, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, y vea usted en su palabra, en su escritura, cuando dice yo, lo dice en mayúscula, que yo, su esencia, que su esencia misma que sale de él, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, mayúscula, se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Eterna. Y le dijo, versículo 15, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarlo. Y ya todos sabemos lo que sigue, ¿verdad?, en este relato. Y vamos a empezar nuestro tema. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Hace 8 días comentábamos que una cosa es la salvación y otra cosa es el nacimiento. Son dos cosas diferentes. Hay un gran abismo entre estas dos. Para ello debemos analizar y pedir la revelación y escudriñar la escritura. Salvo, la palabra salvo o el ser salvo es aquella persona que vive y expresa la salvación de Dios. La pregunta es, una persona que es salva, ¿cómo expresa la salvación de Dios? ¿Dónde se expresa la salvación de Dios cuando se llega a ser salvo? En nuestra mente. Por eso Juan dijo, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos, porque la salvación de Dios se expresa en la mente. Y el arrepentimiento tiene que ver con metanoia, con un cambio de mentalidad. El ser salvo significa que hay una persona cambiado de mente y en ese cambio de mente expresa la salvación de Dios. Hay una nueva manera de pensar. Ese es un signo distintivo del que es salvo. ¿Cómo identifico a un salvo? Por su manera de pensar, porque él siempre va a cuidar expresar la salvación. Ahora, ¿puedo ser salvo y no nacer de nuevo?
¿Puedo ser salvo y no haber nacido de nuevo? ¿Usted qué opina? Vamos a contestarla ahorita. Ser salvo es aquel que vive y expresa la salvación de Dios en su mente. Y el nacimiento, lo que Jesús le dice a Nicodemo, es: el que no ha nacido de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Para que yo pueda entrar al reino de Dios, debo nacer de nuevo. Y el nacimiento solamente es por agua y por el espíritu. Entonces, aquí encontramos algo. Está hablando de un agua. Hay un agua viva, Juan capítulo 4, verso 10. Dice que el que tomara de esa agua viva no tendrá sed jamás. Y ahorita vamos a ver qué es el agua. El que es salvo puede caminar con el Señor. El que es salvo siempre va a tener un signo distintivo. También, entre otros, es que siempre va a cuidar su salvación. Él va a estar cuidando de no pecar, de no mentir, de no ofender a Dios con sus actos. Él va a ser muy cuidadoso, porque en él ya está una nueva mentalidad, ya hay una nueva manera de pensar. ¿Se acuerda usted el hombre que estaba junto a la cruz? Jesús le dice: de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue salvo, pero no nació de nuevo. ¿Sí coincide usted conmigo? O sea, ese hombre no experimentó el reino. No experimentó el reino. Y usted va a ver ahorita que muchas veces nosotros hemos creído con este pensamiento que el ser salvo ya me da derecho a todo. Soy derechero a todo. Pero realmente, hoy vamos a ver a la luz de la palabra que la salvación tiene una posición y el nacimiento tiene otra posición. Una persona, cuando se arrepiente, cuando hay un arrepentimiento verdadero, cuando es compungido en su corazón, es salva. Y cuando hay salvación, hay gozo. Y en esa salvación él empieza a trabajar en su mentalidad. Pero el nacimiento, subrayando esto, es alguien que está consciente en su espíritu. Tiene la naturaleza de Dios. Y esa persona empieza a disfrutar lo que Adán disfrutaba. Ella está en una posición diferente. Mientras en una persona hay gozo como parte de la salvación, dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, hay un gozo. El nuevo nacimiento lo hace derechero a algo más que el gozo. Él empieza a disfrutar lo que Adán hacía. Él empieza a tener gobierno, dominio, autoridad, propósito, identidad. Por eso el que es hijo, en el que es hijo de Dios, hay gozo y paz en el espíritu. O sea, porque ella se mueve en el espíritu. Por eso Pablo habla de un hombre espiritual. El que nace de nuevo tiene que nacer del agua y del espíritu. Note usted que Jesús está diciendo que hay dos elementos que nos van a conducir al nuevo nacimiento. Nacer del agua es una dimensión. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Nacer del agua, el agua significa palabra revelada. La palabra revelada. Recuerde que Jesús dijo que las palabras son espíritu y que son vida. Y que hablemos palabras de vida y no muerte. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando es abierta, cuando es revelada, la palabra viva es agua. Y entonces quiere decir que yo soy engendrado. ¿Por qué? Por la palabra. Por eso dice Pablo: cuiden ustedes la sana doctrina y perseveren. Y que ruego, que dice Efesios capítulo 1, os ruego que se les sea dado un espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a buscar. Os ruego, Pablo habla de un espíritu de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo pide eso en Efesios capítulo 1, versículo 15? Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa, yo habiendo también oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice versículo 17, Efesios 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza aquel que los ha llamado y cuál es la riqueza de los santos y cuál es la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Entonces, la palabra es espíritu. La palabra, cuando es revelada, cuando es abierta, la palabra es agua, es una palabra viva, que es agua viva. Entonces, cuando yo escucho una palabra correcta, una palabra que viene de Él, que me lleva a su conocimiento de Él, ¿qué sucede? Soy engendrado por Él, espíritu. Qué bonito ser engendrado, ¿por qué? Por agua. Debo ser engendrado, ¿por qué? Por la palabra. La mujer samaritana, lo que le estaba diciendo Jesús es que tú tienes que ser engendrada de esta palabra. Pero muchas veces la tradición nos enseñó que conocer a Dios es conocer la letra. Pero la palabra nos enseña que conocer a Dios es conocerlo en el espíritu. Por eso dice Pablo, yo ruego que les dé un espíritu de sabiduría y revelación para que tengas un conocimiento de Él. Porque la verdad te hará libre. Y entonces aquí hay algo muy interesante. Cuando yo soy engendrado de una palabra revelada, una palabra del cielo, y soy nacido, yo creo esa palabra, la como, me embarazo de esa palabra y nazco de esa palabra, entonces aquí viene algo interesante. Hay otro elemento que Dios añade, y más que elemento dice, el que no es nacido del agua y del espíritu. Entonces, cuando yo empiezo a nacer de nuevo por la palabra, se introduce el espíritu, y el espíritu es como un sello. Es un sello que viene y me sella y que certifica que lo que yo he creído es correcto. Y entonces yo nazco de nuevo. Y entonces el Espíritu es el que me guía y me manifiesta la perfecta voluntad para los que han nacido de nuevo. Así como que el que es salvo tiene una manifestación y expresa la salvación de Dios en su mente, también la gente que es del Espíritu, que la que ha nacido de nuevo, tiene una característica y se manifiesta porque Él siempre cumple la perfecta voluntad de Dios. Y el segundo punto es que sabe escuchar a Dios. Y aquí es donde vienen muchas veces nuestras interrogantes cuando hay personas que dicen Dios me habló. Y a veces nos quedamos perplejos diciendo ¿cómo es que Dios le habló? Bueno, a través de la palabra. Pero no. Cuando una persona llega a nacer de nuevo, el Espíritu le habla de manera audible, le habla de muchas maneras, pero Él ya tiene algo que lo guía. O sea, ¿recuerdan cuando está Pedro? ¿Recuerdan ustedes la vida de Pedro nuevamente? ¿Cómo empieza su conversión? ¿Cómo Pedro, un pescador? ¿Cómo un Pedro titubeante estando con Jesús? ¿Cómo un Pedro cuando es bautizado en el Espíritu? ¿Cómo un Pedro cuando nace de nuevo? ¿Qué hace Pedro? Sus obras sanaban, pero también él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando llega Ananías y llega Zafira y lo quieren engañar? O sea, él no tuvo que hacer una investigación, ni una auditoría, ni gastar recursos materiales, ni recursos humanos para decir, vayan y certifiquen con la persona que efectivamente que el precio que nos vendió el terreno sea el que así fue el que realmente fue. El Espíritu Santo lo guió y lo condujo a toda verdad y a toda justicia. Y le manifestó lo que era correcto. Y esas personas murieron, dice, que al instante. Se da cuenta del tremendo poder que tiene una persona cuando nace de nuevo y ya entra y camina en el reino y camina con los recursos y el reino le da los recursos, lo equipa para poder cumplir su propósito y su destino. La mentalidad nos ayuda a expresar. Pero Jesús a Nicodemo nunca le habló de la salvación, nunca le habló de cómo tenía que ser salvo. Jesús le está diciendo a Nicodemo que para poder entrar al reino es necesario nacer de nuevo, pero no le expresó la salvación. Hay gente que cree en Dios y es salva, pero los que son hijos de Dios nacen del agua y del Espíritu.
Ahora bien, hay otro elemento, que es el fuego. Cuando Jesús le viene, cuando Pablo dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Dice, Jesús vino a bautizar, dice, en espíritu y fuego. Entonces, el fuego tiene que ver con transformación. Cuando yo me bautismo en el Espíritu Santo y fuego, una persona es llena del Espíritu Santo y en automático desciende el fuego. Y ese fuego va a traer en mí un proceso de transformación. Un proceso de transformación que me va a ayudar y me va a equipar para recibir algo. El gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios es una dimensión muy elevada. Entonces, el proceso de un nacimiento tiene que ser primeramente, número uno, en que yo nazco del agua, de una palabra revelada que viene del cielo, que soy engendrado, una palabra revelada a mi vida, y después viene el Espíritu, el cual me sella y me guía a toda justicia y a toda verdad. Y posteriormente viene el fuego, que es la transformación total de la persona. Es el equipamiento de la persona, es la transformación completa de la persona para llegar a esa plenitud de vida. El que nace de nuevo ya entendió cómo dejar de pecar. Él ya no tiene ningún problema con el pecado, no tiene ningún problema con la carne, no tiene ningún problema con el ABC de las emociones, porque él ya fue introducido en una nueva creación. Dice, y ahora todas las cosas viejas pasaron, y he aquí, nueva criatura soy. Soy una nueva criatura. Venció la carne, venció el pecado, ya está en el diseño del reino, ya fue trabajado en todo. Por eso Pablo dijo, en vuestros sentidos espirituales. Pablo habló de los sentidos espirituales, Pablo habló de todo aquello. Por eso esta persona, en conclusión, ya disfruta del sufrimiento como un gozo. Esta persona ya disfruta de la muerte como un gozo. Él está en otra posición. En cambio, el creyente disfruta de ser salvo. Él está contento, le gustan los cantos, le gustan las alabanzas, le agrada ir a un lugar de reunión cada 8 días, le gusta participar. Eso es parte del que es creyente, parte del que ya fue salvo. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Usted muchas veces nos ha preguntado o se ha cuestionado, o a veces inclusive incorrectamente hemos juzgado y decir, bueno, es que la persona va a la iglesia y mira, sigue fallando. Mira, sigue teniendo problemas en esas áreas, en aquellas áreas, y es visible en algunas situaciones. Ahora vamos a entender a la luz de la palabra que cuando una persona ya ha sido salva, va a presentar algunas cosas que van a ser distintivas, en las cuales nos va a corroborar que aún no ha nacido de nuevo, porque todavía va a tener muchas luchas. Por eso esas personas, ¿verdad?, cuando estamos en una posición de ser salvos y no haber nacido de nuevo, tendremos muchas luchas y muchas variantes en nuestra personalidad. A veces contestaremos mal, a veces infligiremos algo. ¿Por qué? Porque aún no tenemos esa experiencia de ser nacido de nuevo. Al salvo le agrada estar en esos lugares, pero no ha entrado el reino de Dios. Y no hay otra forma de entrar al reino de Dios si no es a través de ¿qué? De la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra revelada. ¿Y cuál es la palabra revelada? La palabra apostólica profética. Por eso, cuando hay un ministerio y cuando hay una palabra apostólica, una palabra de fundamento, va a haber mucho nacimiento. Al que cree, él es salvo, nace de nuevo. Pero al que nace de nuevo, lo preparan, lo instruyen, porque es introducido el reino y le ha revelado su propósito, su destino, su llamado, su modelo de vida. Y para ser hijo es necesario nacer de nuevo. Solamente con el nuevo nacimiento me pone en una posición de hijo. Y pregunto, ¿por qué no se nace de nuevo? ¿Por qué no todos nacen de nuevo? Es la pregunta. Por la mentalidad. Porque el problema más grande que tenemos es la mentalidad.
¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque si no, no entra al reino. Pero el conformismo de quedarnos únicamente con la salvación y que nuestra mente está condicionada no me permite nacer de nuevo. ¿Se acuerda que mucha gente siguió a Jesús y le creyó a Jesús? Pero su mentalidad lo llevó a vivir ahí, pero no murió con Jesús y no caminó la siguiente milla con Jesús. Usted puede leer los evangelios y va a haber gente que únicamente vino por el milagro. Y Jesús le decía, ¿qué le decía? Tu fe te ha salvado. Pero no aprendió a nacer de nuevo. No, el que nace de nuevo ya disfruta de los sufrimientos de la vida de Jesús. Y nadie puede participar en el reino si no nace de nuevo. El creer te permite ser salvo y ese salvo te da autoridad para echar fuera demonios. Jesús lo dijo. Hay una expresión de la salvación que es la autoridad, pero Él no camina en justicia, pero Él no tiene gozo y no tiene paz. Usted va a ver a estas personas o los va a identificar a los que aún somos salvos, que a veces vamos a estar tristes y a veces contentos, a veces muy triste y a veces muy contento, a veces demasiado triste y a veces demasiado contento. Y va a haber momentos de angustias, momentos de paz, momentos de temor, momentos de ansiedad. ¿Por qué? Porque aún no tenemos la naturaleza de Dios. Una persona que nace de nuevo, lo primero que hace el Espíritu cuando llega ese fuego es que le trabajan las emociones. Le trabajan el perdón, el resentimiento, sabe hacer lo que es correcto, no está luchando con la mente y las emociones, no se confunde, tiene una mente muy clara, sabe lo que es de Dios, y el Espíritu Santo trabaja en él, en toda su parte, en su espíritu, como una parte fundamental. Y entonces concluimos con esto. ¿Cuál es la etapa? ¿O cuáles son las etapas de nacer de nuevo? Es que el agua me engendra, el agua me permite ser una nueva criatura, pero como todo proceso natural, aquí en la tierra también, nazco en forma, ese embrión nace en forma de ¿qué? De un niño, de un bebé. Entonces por eso ahora entendemos y tiene sentido que dijo Jesús, que dice que de los niños, dice, es el reino de los cielos, porque la primera etapa como tú naces es como un niño. ¿Y cómo es un niño? Es que tú eres manso y humilde, porque un niño, una característica que tiene un niño es que es manso y humilde, no sabe odiar, no sabe ofender, sabe perdonar, sabe amar. Entonces su primera etapa de este nuevo nacimiento es que él nace en una posición de niño, para después convertirse en ¿qué? En adulto. Por eso dice la palabra, que antes que era como un niño, pensaba como un niño, actuaba como un niño, pero ahora que he dejado de ser niño, ahora ya pienso de forma diferente. Ahora tiene sentido la palabra. Porque un niño es desinteresado. Y el amor al Dios es desinteresado. El amor al reino es desinteresado. El amor del reino no busca lo suyo, no busca lo propio, no se envanece. Él se place por el dar. Es importante que el Espíritu Santo pueda en esta noche inquietar nuestra vida y estamos inquietados en nuestra alma. Que si aún no hemos nacido de nuevo y aún no hemos disfrutado del reino, hoy podamos entender que hay una oportunidad de vida y que la palabra me puede engendrar a mí y me puede dar luz, y puedo yo ser nacido de arriba por la palabra, porque la palabra es la que nos engendra. Jesús dijo a ciertas personas que la palabra no tenía cabida en ellos, o sea, no tenía nacimiento en ellos, en pocas palabras, porque cuando la palabra era revelada a las personas no solamente se convertían, sino nacían. ¿Se acuerda usted de esa mujer que dejaba todo por él? Y cuando llegaba decía, estaba Marta, ¿qué haces? Estaba muy afanada, pero la otra persona había escogido, ¿qué dice? La mejor parte. Yo espero en Dios que esto nos pueda ayudar y que nos pueda dar un entendimiento del reino, y que esa sabiduría, que esa revelación y esa inteligencia espiritual pueda estar en nosotros para poder llegar a conocerlo a Él.
Señor amado, te damos gracias porque nos has permitido exponer tu palabra. Padre, rogamos a ti, rogamos que esta palabra tenga cabida en nosotros, que esta palabra sea fresca, sea agua viva para nuestro ser y que nos permita nacer de nuevo. Padre, no solamente queremos alcanzar la salvación. Tú dijiste que el mayor del reino, si Juan el Bautista fue grande, aún el más pequeño, dice, en el reino iba a ser más grande que Juan el Bautista. Padre, tú nos dices algo precioso y por eso tú dijiste, les conviene que me vaya, porque yo enviaré a un consolador y Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Amado Espíritu Santo, ven y desciende y llénanos de esa palabra de agua viva y séllanos como una nueva criatura. Sabemos que no solamente es el deseo en nosotros, es el compromiso, y pedimos que tú trabajes en nuestras emociones, que tú trabajes en nuestras debilidades, que podamos hacer frente al pecado y confrontarlo y ser personas nuevas, y que todas las cosas de aquí en adelante sean hechas nuevas en nuestra vida. Queremos disfrutar del gobierno tuyo, de tu autoridad, de tu potestad, de tu dominio, porque es posible. Es posible. Al que cree, todo le es posible. Padre, ayúdanos. Tu misericordia no se aparte de nosotros. Y gracias te doy por este tiempo. Y abrazamos. Yo abrazo esta palabra, Señor. Yo la abrazo. Abrazo tu salvación. Pero también abrazo el nuevo nacimiento. Gracias por tu palabra revelada, que es agua de vida, y en la cual no tendremos sed jamás. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén.